estamos absolutamente en contra porque, como ya comentamos en nuestras alegaciones, es una zona especialmente vulnerable, de alto valor ecológico, en la que de entrada pues esa área está dentro del área crítica de la Limoche, protegido por el plan de gestión de aves necrófagas, que, digamos, es totalmente incompatible, y así lo dice la propia normativa de ese plan de gestión, con la presencia de aerogeneradores. Hay nidos de alimoche muy cerca de donde esta empresa, creo que es belga, quisiera instalar aerogeneradores. Sí, según nos trasladaron expertos de una consultora medioambiental, nos trasladó que la propia Diputación, el Departamento de Medio Ambiente de Medio Natural de la Diputación de Vizcaya, tiene localizado y documentado un nido a menos de 500 metros de esa zona de la Limoche, al igual que pasa en Sasiburu. Y no hace falta ser muy listo para pensar que donde vuelan este tipo de aves carroñeras, que haya un molino girando alrededor, no tiene que ser muy seguro para ellas. Bueno, es una de las principales causas de mortandad de aves necrófagas, tanto como buitre como la limoche, que tenemos presencia en Baracaldo, a nivel del Estado, y está documentado en muchos estudios, incluso por el propio Ministerio de Transición Ecológica. Esa petición de esta empresa para instalar aerogeneradores en el Monte Argalario, ¿en qué fase está en este momento? Bueno, el proceso de tramitación de esta empresa está en que ahora mismo solicitó autorización, hizo solicitud de autorización previa para iniciar el proceso de tramitación del proyecto. Y, digamos, en un mes, es decir, en este caso, la Administración ha sido increíblemente ágil, ha dado autorización. Y entonces ahora pues nos encontramos en una situación en la que estamos, digamos, la fase que entramos ahora es donde esta empresa tiene un periodo de tiempo para presentar el proyecto, las características, el estudio ambiental, de afecciones medioambientales, y bueno, y no sabemos, dadas las palabras de la señora Tapia en el Parlamento Vasco de que va a agilizar este tipo de proyectos digamos, en la mayor medida posible, si nos va a negar la posibilidad de que la ciudadanía, los movimientos sociales y ecologistas podamos plantear alegaciones o nuestras observaciones a algo que consideramos que va a ser una aberración para el entorno de Baracaldo, para el entorno rural y natural de Baracaldo. Lo va a destrozar por completo toda esa zona, porque no solamente estamos hablando de lo que es la instalación de los aerogeneradores, están las instalaciones auxiliares, está la línea de evacuación de esa electricidad hasta subestación eléctrica, y de ahí a línea de alta tensión, y bueno, los viales también se tienen que ampliar para transportar esas grandes piezas. Todo eso va a suponer una pérdida de biodiversidad importantísima en un área que es muy sensible ya por la presencia de la fauna, por flora, también por digamos, el tema hidrogeológico. Hemos de tener en cuenta que esa zona hay zonas de galerías mineras, hay zonas de galerías con aguas, hay muchos acuíferos subterráneos, entonces todo eso va a ponerse en riesgo. Entiendo, por tanto, que hay que ensanchar también viales, los aerogeneradores llevan una base, eso también supone pérdida de verde, sí. De verde en el... Bueno, de entrada, luego podrán plantar un césped, pero de entrada lo que ahí se hace es una excavación que, claro, cada base, en función también de la altura, y calculamos que van a ser aerogeneradores de más de 200 metros, en función de la altura, la base es muchísimo más amplia. Entonces, no sabemos, podemos estar hablando de diámetros de 500 o más metros para cada aerogenerador. Todo eso supone un movimiento de maquinaria, zonas de acopio, y aparte, como he señalado antes, no solamente son los aerogeneradores, sino el tema de instalaciones auxiliares. Todo ello en una zona, digamos, donde hay bosques, zonas boscosas, hay plantaciones también forestales, pero además también es zona monte público, utilizado por los ganaderos. Con lo cual, si decimos defender el mundo rural, las actividades agrícola-ganaderas, y resulta de que lo que estamos haciendo es impedirla, porque todo eso a futuro también quedará acotado. Es decir,
se podrá pasar por aquí y por allá, pero también se establecerán zonas donde ya el paso no es tan libre. Y luego estamos hablando también de todo el tema de la construcción de la línea de evacuación, que eso también conlleva la colocación de torretas en y suponemos que además posiblemente eso lo quieran dirigir hacia la subestación de Retuerto, que sería la más cercana, y afectaría a toda la ladera norte del Argalario, donde digamos es toda zona de bosque e incluso hay zonas, hábitat de interés especial, de interés comunitarios. Hablabas de los ganaderos, pero también de las muchísimas personas de toda la comarca que suben a Argalario, bien desde Trápaga, bien desde Barrio Nuevo, bien desde el Regato. Eso es que es una zona de ocio para la margen izquierda. Bueno, tenemos que tener en cuenta que hay hay varios elementos de los aerogeneradores que nos van a... Primero, la distorsión absoluta del paisaje. Eso ya, si lo hacen, irremediable. Por otro lado, el incremento del riesgo de incendio, porque no son pocos los casos en que por problemas de cambios de voltaje y demás, estos aerogeneradores o las líneas de alta tensión, que también incluso atraen los rayos, se incrementa el riesgo de incendios. Y recordemos que Baracaldo, según el último plan hecho por Protección Civil de Diputación de Vizcaya, con el tema de incendios, está en una zona de alto riesgo. Con lo cual lo que hacemos es todavía incrementar más. Luego está el constante ruido y la contaminación lumínica, porque todas estas torretas, estos aerogeneradores, llevan balizas muy potentes precisamente para señalar, digamos, ante el tema del tráfico aéreo. Entonces, al final la distorsión del paisaje es absoluta, pero la distorsión de naturaleza es también irremediable. Begoña, pero yo pensaba que los colectivos ecologistas que estáis a favor de la energía renovable, estabais también a favor de la eólica. Y lo estamos. El hecho de que la Administración presente un modelo no quiere decir que sea el único modelo. Nosotros, de hecho, así lo quisimos dejar patente cuando presentamos nuestras alegaciones al Plan Territorial Sectorial aprobado inicialmente. Un modelo que pasa porque dijimos además que Baracaldo no está en contra de las energías renovables y es más, quiere ser parte de la solución en esa transición energética. Pero tenemos otro modelo que aquí hay ya ejemplos de, pues que la Administración ha empezado a colocar paneles solares en edificios públicos y creemos que esa es la vía, aprovechar al máximo las coberturas de todos los edificios públicos de Baracaldo y solamente, además, añadiendo a eso, solo una quinta parte del suelo urbanizado, digamos, de lo que es el suelo urbanizado antropizado de Baracaldo, en cubiertas, en placas fotovoltaicas, aprovechando pues centros comerciales, zonas industriales. Se puede poner también eólica de mediana escala, pero sobre todo centrándonos en las placas fotovoltaicas, hicimos el cálculo y suponían más de 100 megas de producción. Mientras de megavatios. Mientras que lo que se plantea ahí es destrozar todo un entorno natural, hacer una barbaridad para 21 megavatios de producción. Y decimos, además, mientras nuestra propuesta lo que va es al autoabastecimiento de la propia población, que no requiere luego, es decir, que lo que requerirá es tener una buena red de distribución dentro de la zona urbanizada, va al autoabastecimiento. Lo que van a crear ahí, si es que lo crean, si no conseguimos impedirlo, va a ser para ir a una línea de alta tensión que a partir de ahí lo que va es al mercado. Esto no es cubrir las necesidades del País Vasco, no. Esto es favorecer a una empresa la producción a mercado en suelo y en terreno público. Entonces entiendo que estáis a favor, por tanto, de las energías renovables, pero fotovoltaica aprovechando los edificios municipales que hay en Baracaldo y eólica a pequeña escala, por ejemplo, en zonas industriales. En zonas industriales, en parques abiertos, porque todo eso, además, el tenerlo dentro de la propia zona urbanizada, que es la que más consume, también nos sensibilizará a que tenemos que también hacer otro tipo de consumo. Entonces, también tenemos que vivir cerca de donde, es decir, somos parte del problema y tenemos que ser parte de la solución. Y eso nos sensibilizaría mucho más. Pero además, lo que haríamos sería conservar un espacio, un pulmón, que dado los niveles de contaminación que sufre Baracaldo simplemente ya por el tráfico, es el que nos hace que tengamos un aire con una mínima calidad para gozar del paisaje y de nuestra salud.
En este momento la empresa dispone de 6 meses para presentar el proyecto, porque para lo que le ha dado permiso es el Gobierno vasco para iniciar la tramitación, pero Argalario ya está considerada como zona donde se puede instalar parques eólicos. ¿Eso ya está decidido? Porque vosotros habéis presentado alegaciones. Bien, a ver, no está decidido. Lo que hay es el documento inicial del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, que en el ámbito de la energía eólica contempla como zonas seleccionadas Argalario, el cordal de Argalario y el cordal de Sasiburu. Pero eso es una aprobación inicial, al que se han presentado alegaciones y al que ahora tendrá, es decir, se tiene que pasar el proceso de dar respuesta a esas alegaciones y puede que se apruebe definitivamente o puede que se eche para atrás, en función de las alegaciones presentadas por centenares, o sea, por más de un centenar de administraciones, creo que son en torno a las 150 administraciones, por creo que es más de 40 asociaciones y por miles de ciudadanos particulares. Entre las administraciones también el propio Ayuntamiento de Baracaldo ha presentado alegación. En lo que a los colectivos medioambientales ecologistas de la ciudad se refiere, creo que también la movilización ciudadana está entre vuestras acciones, no movilización como tal, pero sí que tenéis previsto alguna salida al Argalario este próximo fin de semana, ¿no? Sí, tenemos 2 actividades ya previstas. El día 30, del sábado 30, este sábado, iremos a Argalario, haremos una salida para precisamente, como ya hicimos en julio en Sasiburu, pues ahora lo vamos a hacer en Argalario para explicar a todos aquel que nos quiera acompañar pues ver qué daños se van a provocar, cuáles son las zonas donde se quiere instalar y qué es la riqueza que vamos a perder, porque eso es nuestro patrimonio de todos nosotros. Bueno, y luego el día 7 de octubre vamos a hacer una acción coordinada con los colectivos de Enkarterri, siendo el Día de los Montes Bocineros, donde bueno, pues ascenderemos a las cumbres de los Montes Bocineros y haremos, digamos, una concentración simultánea a las 11:30 y tocando los cuernos y bueno, pues haciendo llamamiento a la población en defensa de la tierra madre. Y en el caso de Baracaldo nos vamos a encargar de ir al Ganekogorta.